hay un misterio interesante y muy importante referente a la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, o cronovisor de Salomón. Hay un misterio que va a dar muchos dolores de cabeza a mucha gente cuando se desvele y se haga público. Y es el hecho siguiente. ¿Sabían ustedes que dentro de la cueva de Hércules hay un robot construido por el rey Salomón hace 3000 años, con la sabiduría que Dios le dio, que podía hacer Salomón naves voladoras para volar desde Israel a Tarsis, o sea, España, cada 3 años y traer toneladas de oro de Ofir de España a Israel? Con lo cual, durante el reinado del rey Salomón, que fue el rey más rico y poderoso de la tierra, Israel se hizo multimillonario con el oro de Ofir, oro puro, de España. Una de las misiones del rey Salomón era dejar el arca de la alianza en seguridad en una cueva de España conocida por mí y sellada naturalmente, y otro la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. La mesa de Salomón es un cronovisor para ver escenas del pasado y del futuro. Por eso decían los árabes que Salomón tenía un espejo mágico. Los escritores que sabían de la cueva de Hércules en España, en Toledo, escribieron leyendas que luego son realidades, ¿no?, que Salomón tenía un espejo mágico y podía ver en él cosas del pasado y del futuro a su voluntad. Pero también en la cueva de Hércules, Salomón construyó un robot perfecto, gigantesco, para controlar y vigilar que nadie entrara en esa cueva ni viera la mesa de Salomón hasta llegado el tiempo y solamente la persona escogida pudiera entrar allí. La primera visión del robot en movimiento la tuvo en el año 711 el rey godo Rodrigo, que gobernaba en Toledo capital, y tenían como misión los reyes godos poner un candado en la cueva. No tenían que hacer otra cosa. Nuevo rey, o sea, el hijo del rey anterior, entrar en la cueva, poner un candado. Había 24 candados. No tenían que hacer otra cosa porque la cueva de Hércules estaba preparada para este tiempo y no antes. Por lo cual había una maldición de que si alguien osara entrar en la cueva de Hércules antes del tiempo, el castigo judicial sería la pérdida de España. Como efectivamente en el 711 el rey Rodrigo entró con la corte y pocas semanas después una invasión árabe entró en España y quedó España invadida por los árabes por 700 años, hasta el año 1492, justo el año del descubrimiento del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón. La cueva de Hércules, cuando entró el rey Rodrigo con la corte y algunos personajes, se asustaron mucho de ver un robot gigantesco en movimiento con los ojos rojos y se aterraron todos. De hecho, una expedición que mandó el rey Rodrigo volvió corriendo porque se asustó de haber visto esa visión de un robot metálico gigantesco. Y el rey Rodrigo volvió a entrar y efectivamente lo vio en movimiento, se asustaron, pero el robot está programado para atender las voces de los escogidos. De tal manera que el rey Rodrigo le dijo al robot que no iban a hacer nada, solamente curiosear, ver lo que había allí, se irían sin tocar ni llevarse nada, y el robot paró. De no haber sido así, los hubiera exterminado a todos. Así que el rey Rodrigo salió de la cueva y pasó rápidamente unas semanas y la invasión árabe llegó a Toledo, a España entera, hasta el norte de España, y 700 años silencio. En el año 1546, de nuevo, una expedición entró de nuevo en la cueva de Hércules, porque hay muchos túneles en Toledo capital. Toledo está infestado de túneles a varias alturas. Túneles que salen a kilómetros fuera de la ciudad.
y se empalman con pueblos, poblaciones, siempre debajo de monasterios e iglesias, siempre. O sea, es una red de túneles gigantesco que cubre toda España. Pero eso es otro tema, ya lo explicaré en su día. El tema del robot. En el 1546, el cardenal Silicio, Juan Martínez Silicio de Toledo, porque la gente había oído hablar, que oían voces, entonces por el callejón de San Ginés, uno de los túneles que va a la Cueva de Hércules, o ya he hablado en otros vídeos de que yo informé por petición de la Alcaldía de Toledo sobre la Cueva de Hércules. Me pidieron información la alcaldía, el exalcalde José Manuel Molina y su gabinete de prensa y otros más, Iker Jiménez y muchos otros, y les aterrorizaron de que eso ni tocarlo, silencio. De tal manera que en el 1546 entraron por allí y vieron de nuevo el robot en movimiento. Se aterrorizaron todos los expedicionarios que mandó el cardenal Silicio, salieron fuera y de nuevo Silicio taponó la entrada y todos murieron. Al día siguiente empezaron a morirse todos. Porque es una maldición. Cualquiera que entre allí es muerto de inmediato. Y no hay piedad, ni hay rey, ni hay esclavo. Todos. Entonces pasaron los años y estamos en el tiempo especial en que por tercera y última vez se va a entrar en la Cueva de Hércules. Solo los escogidos. Cualquier persona extraña muere. Pero hay un detalle interesante. En las profecías de los falsos cronicrones de Toledo, que eran 12 árabes, 12 judíos, que tenían su misión de cuidar de las entradas a la Cueva de Hércules, porque por Toledo hay varios túneles, algunos parten de iglesias, de los sótanos, y van a parar a la Cueva de Hércules. Y entonces, allí el robot, a pesar de los siglos, los milenios, está hecho de un material perfecto, inoxidable, como los ovnis de Roswell, que incluso se repara a sí mismo. No se puede destruir el robot. Imposible. Pero hay algo más grande. Los falsos cronicrones de Toledo, esos 12 judíos que tenían su misión, hijos de los padres y hijos de los hijos, o sea, la tradición es que las familias de esos 12 cuidaran de las entradas de la Cueva de Hércules hasta el día actual, en que se va a verificar la misión de la Cueva de Hércules. Bueno, pues el robot en sí, como decían los falsos cronicrones, el día que se entre por tercera y última vez en la Cueva de Hércules, según las profecías de los falsos cronicrones, y se realizará, empezará en Toledo una hecatombe que se extenderá por toda la tierra y caerá estrepitosamente el Vaticano y la entera Iglesia Católica. Bueno, mucha gente, antes dudaban, ahora no, esa hecatombe, ¿de qué será? ¿Qué hecatombe? ¿Una bomba nuclear o algo así? Yo se lo voy a explicar. El robot. Cuando se entre por tercera y última vez en la Cueva de Hércules para cumplir esa profecía, el robot gigantesco se pondrá en movimiento. La mesa de Salomón, un cronovisor, está inscrito en letras de oro el nombre de Dios. En hebreo, en griego, en arameo. El tetragrametón. El nombre de Dios. De tal manera que solamente los escogidos pueden leer, sin peligro a morir, el nombre de Dios. Cuando se entre por tercera y última vez, el robot se pondrá de nuevo en movimiento. Y cuando salga, el robot cumplirá su misión por la cual fue hecho. Primero, cuidar de la Cueva de Hércules, la mesa de Salomón. Y segundo, cuando salga el robot de la cueva, empezará una destrucción tan gigantesca como nunca ha conocido la historia de la humanidad, con un exterminio total de ciudades, un Armagedón gigantesco. El robot, porque es un robot indestructible, no hay bomba de hidrógeno, no hay forma humana imposible de destruirlo. Es como cuando averiguaron, analizaron en Roswell en 1947 los restos de un ovni estrellado. En las naves de Roswell, del ejército norteamericano, pues analizaron los materiales y vieron que no había forma de trocear
los restos de OVNI de Roswell, ni quemarlos ni destruirlos, se reconstruyen ellos mismos. O sea, es como si fuéramos mercurio sólido, se ponían a unir las piezas, imposible de destruir. El robot es lo mismo. Y el robot empezará una serie de caos y algo más importante, no solamente destruir ciudades enteras, sino también puede transferirse a otros continentes tranquilamente, en una transferencia, como se ha hablado muchas veces, lo que ha hecho ya el gobierno norteamericano, transfiriendo personas y material a Marte. Con esa misma técnica, el robot se puede transferir a otras ciudades y empezar otras destrucciones en toda la Tierra habitada. Esa es la profecía de los falsos cronicón. Ese robot es indestructible y solamente obedece la voz de alguien que está por encima de él y es escogido por parte de Dios para esa obra. Hay una película interesante que se rodó en Norteamérica en el año 1951. Creo que se titulaba Ultimátum a la Tierra. Y efectivamente en esa película se ve un ovni que aterriza en Washington. Entonces del ovni sale un robot gigantesco y un ser de otro mundo que pilotaba el ovni. Ese robot gigantesco de esa película no podían destruirlo ni quemarlo, no podían hacer nada con él, imposible. Y el personaje que viene acompañando al robot le dice que ese robot es indestructible. Sin control, ese robot puede destruir el planeta completamente y a él no le pueden hacer nada. No se puede destruir, ni trocear, ni anular. Se puede transferir a donde quiera. Está sacado esa película de las profecías de los falsos cronicones del robot de la Cueva de Hércules de Toledo. Así que ese robot tiene una misión que cumplir. Y esa misión es desbaratar y destruir el entero sistema de cosas trágico y criminal que ha perdurado por 6.000 años. Estamos viviendo en ese tiempo de revelación de enigmas y misterios. Por eso pueden comprender por qué mi voz está prohibida en los medios de comunicación, por qué ese terror de los Illuminati y de las satanistas del Vaticano, de otros gobiernos, de sectas satánicas, de que yo hable, de que yo entre en la Cueva de Hércules. Entraré de todas maneras, no lo podrán impedir. De la misma manera que no pueden destruir el robot, imposible, tampoco pueden evitar que yo entre en la Cueva de Hércules y cumpla la misión por la que fue construida por Salomón la Cueva de Hércules. Le seguirá luego el Arca de la Alianza, porque el robot destruirá ciudades. El Arca de la Alianza, cuando se haga pública, destruirá personas y acabará con un sistema satánico que habrá sobrevivientes. Ya he dicho en vídeo anterior que se están experimentando con lagos artificiales apareciendo en desiertos para hacer vergeles, para la supervivencia de millones de personas justas, honorables, inocentes, que están sufriendo a consecuencia del trágico sistema corrupto criminal en que se desenvuelven. Pues ya conocen la historia de la Cueva de Hércules y el robot de la Cueva de Hércules. Así que, guerrilleros de Alberto Canosa, el día y la hora está ya muy cerca y no hay fuerza humana en la Tierra que lo pueda evitar. Un fuerte abrazo a todos y a por ellos, que son pocos y cobardes.